La noche tiende sus pliegues de amor, algo te van bonitas palabras, donde amanece feliz la ilusión, se desloja de penas el alma, por pastilla que al mi corazón, por esos cielos de nubes que estallan, que preguntas que lloran de amor, y de respuestas que puedan calmarla. Miénteme, pero no pongas el nudo en la cama. No quiero hablar ni de ti ni de mí. No quiero oír esa historia pasada. De tus palabras al fin te hacen mal. Y me lastiman las en alma. Miénteme, pero no pongas el dedo en la llaga. No quiero hablar ni de ti ni de mí. No quiero oír esa historia pasada. De tus palabras al fin me hace mal. Y me lastiman de penas el alma. Ay, cachito, vamos para la de Olimpia, tomamos unos macerados. El día sueña ese efecto de sol, donde se mira triunfar la esperanza. Al fin despierta otro sueño de amor, para volver a vivir mañana. En el fondo de aquel corazón, por esos cielos de dudas que estallan, con mis preguntas que lloran de amor, de respuestas que puedan calmarla. Miénteme, pero no pongas el dedo en la llaga. No quiero hablar ni de ti. No quiero oír esa historia pasada. De tus palabras al fin te hace mal. Y me lastiman de penas el alma. Miénteme, pero no pongas el nudo en la llaga. No quiero hablar ni de ti ni de mí. No quiero oír esa historia pasada. De tus palabras al fin te hace mal. Y me lastiman de penas el alma. Miénteme, pero no pongas el dedo en la llaga. Palabras al fin te hacen mal. Y me lastiman de penas el alma. Miénteme, pero no pongas el dedo en la llaga. Palabras al fin te hacen mal. Y me lastiman de penas el alma. Miénteme, pero no pongas el dedo en la llaga. Palabras al fin te hacen mal. Y me lastiman de penas el alma. No pongas el dedo en la llaga. Vamos. Bueno, seguimos. ¿Cómo estamos? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno. Seguimos entonces. Con la gana, dale. Dale. Entonces tenemos los músculos del periné, entonces, el elevador del ano y el coccigio, que son el plano profundo. ¿Sí? ¿Cuál es el más ancho de los músculos del periné? El elevador del ano. ¿Cuál es el músculo más ancho del diafragma pelviano principal? El elevador del ano. ¿Cómo está formado el diafragma pelviano principal? Por el elevador del ano y el coccigio, o isquiococcigio. Este es el diafragma urogenital, el transverso profundo y el esfínter externo de la uretra. Plano medio, digo. Y en el plano superficial, ahí donde tenemos la diferencia entre mujer y hombre, ¿sí? En la mujer encontramos el isquio cavernoso, el bulbo esponjoso, transverso superficial, y le agregamos el constrictor de la vulva, más el esfínter externo del ano, ¿sí? En el hombre encontramos el isquio cavernoso, el bulbo esponjoso, el transverso profundo, y el esfínter externo del ano, plano superficial. Entonces, ¿dónde nos situamos? En este espacio que está acá, entre el peritoneo parietal inferior o pelviano y el diafragma pelviano principal, hay un espacio que se denomina espacio pelvis visceral subperitoneal. Recuerden que esto es la cavidad abdomino-pelviana. Si hacemos un corte axial en la parte abdominal, encontramos la cavidad peritoneal
y por detrás el retroperitoneo. Si hacemos un corte frontal, encontramos la cavidad peritoneal y este espacio que está por debajo de la cavidad peritoneal, que se denomina espacio pelvis visceral subperitoneal. Espacio pelvis visceral subperitoneal. En ese espacio pelvis visceral subperitoneal, nosotros vamos a encontrar estos órganos, ¿sí? Este sería el peritoneo parietal anterior. Vamos a ver bien mujer primero, después vemos hombre. Este es un corte sagital de pelvis femenina, donde vemos el recto del abdomen, el sínfisis y el pubis, hacia atrás sacrocoxis, ¿sí? El sacro y el coxis. Y lo que estamos viendo, vamos a olvidar mi mate. Voy a dejar mi mate a 2 minutos, 2 segundos, 2 segundos. Entonces, fíjense, en la parte anterior, nosotros encontramos esto que está acá, que es la vejiga, ¿sí? Que es un órgano en el cual se acumula la orina en el intervalo de las micciones. La micción es el acto de orinar, ¿sí? Esta vejiga, la vejiga femenina, tiene, igual que el hombre, no hay diferencia. Tiene cara anterior inferior, cara superior y cara posterior inferior. Cara anterior inferior, que es convexa, ¿sí? Se relaciona acá con una poneurosis, una fascia, que está acá en azul, fíjense. Esa fascia se denomina umbilico prevesical, porque va del ombligo por delante de la vejiga al sur de la pelvis. Y esto que está en rojito serían los músculos del periné, los músculos, el esfínter externo de la uretra, el bulo esponjoso, el esfínter externo del ano, ¿sí? Que es lo que tenemos acá abajo. Entonces, esta es la cara anterior inferior de la vejiga, esta es la cara superior y esta es la cara posterior inferior, ¿sí? Posterior inferior. Acá en la cara posterior inferior es donde penetran los uretres, ¿sí? Detrás dijimos que entre la cara anterior inferior y la cara posterior inferior de la vejiga encontramos la uretra, el cuello de la vejiga, y a partir del cuello de la vejiga se origina la uretra. Cara anterior inferior, cara superior, cara posterior inferior. En la posterior inferior penetran los uretres. En la unión de la cara anterior inferior con la posterior inferior tenemos el cuello de la vejiga, y en el cuello de la vejiga se origina la uretra, ¿sí? Y la uretra femenina tiene una porción pelviana y una porción perineal, Y hacia atrás vamos a encontrar, fíjense esto que es los genitales internos femeninos. En la parte inferior encontramos la vagina, ¿sí? Que es oblicuo hacia abajo y hacia adelante. Es un tubo, vagina significa vaina, es un tubo. La pared anterior es más corta que la pared posterior, fíjense, más larga, ¿sí? Eso se fija, hace como una cincha, que es oblicua hacia abajo, hacia arriba y hacia atrás. Fíjense, acá se fija la pared anterior y acá se fija la pared posterior, o sea que la implantación de la extremidad superior de la vagina, que se denomina cúpula vaginal también, al cuello del útero es oblicua hacia arriba y hacia atrás. Acá encontramos el cuello del útero, ¿sí? El cuello tiene una porción intravaginal, recuerden que esta es la porción intravaginal, una porción vaginal donde se fija la vagina y una porción supravaginal. Y por encima encontramos esto que es el cuerpo del útero, ¿sí? El cuerpo del útero. Entonces, el cuello del útero y el cuerpo del útero. El útero en conjunto tiene la forma de una pera invertida, o sea, es una forma piriforme, significa una pera. Es una pera invertida, tiene la forma, el útero, ¿sí? El útero tiene la forma de una pera invertida. Esa pera tiene un estrechamiento un poco por debajo de su parte media. Ese estrechamiento se denomina istmo, y lo que queda por debajo es cuello, y lo que queda por encima es cuerpo del útero, ¿sí? Y hacia atrás tenemos el recto, que es la porción terminal del tubo digestivo. Ese recto no está dentro de esta cavidad que es la cavidad peritoneal, sino por debajo de la cavidad peritoneal, en el espacio pelvivisceral subperitoneal. Entonces, esto que ven acá es peritoneo parietal anterior, que se continúa con el peritoneo parietal inferior o pelviano. El peritoneo parietal inferior o pelviano se continúa hacia atrás con el peritoneo parietal posterior. El peritoneo parietal inferior o pelviano cubre la cara superior de
vejiga, desciende a la cara posterior inferior de la vejiga, se refleja por la cara anterior del cuello del útero, y acá forma un fondo de saco. Y ese fondo de saco se denomina vésico uterino. Vésico uterino. Cubre la cara anterior del cuello, la cara anterinferior, hacia abajo y hacia adelante del cuerpo, el fondo del cuerpo, la cara posterior superior del cuerpo, la cara posterior del cuello, desciende al tercio superior de la vagina para continuarse por la cara anterior del recto y continuarse hacia atrás y hacia arriba con el peritoneo parietal posterior. Eso es el peritoneo parietal inferior o pelviano en la mujer. Pero este peritoneo parietal inferior o pelviano descendía por delante de la vejiga, entre la vejiga y la vagina, entre la vagina y el recto, por detrás del recto. Eran fondos de saco que descendían, pero esos fondos de saco se obliteraron, ¿sí? Se obliteraron y quedaron como vestigio este fondo de saco acá, este fondo de saco acá y este fondo de saco acá. Y esta parte obliterada en parte está formada forma de esta fascia que se denomina umbilico prevesical. Acá se forma una fascia que se denomina vésico-vaginal. Acá se forma otra fascia que se denomina vagino-rectal. Acá se forma otra fascia que se denomina retro-rectal. Entonces hay un tabicamiento de esta zona entre los órganos de la pelvis menor. Entonces entre los órganos de la pelvis menor, en la mujer encontramos la vejiga, en el espacio pelvisceral, o sea, el espacio que queda entre el peritoneo parietal inferior y el diafragma pelviano principal, en ese espacio encontramos a la mujer. La vejiga, encontramos la vagina, el útero, el recto, ¿sí? Y en el hombre, ¿qué vamos a encontrar? Y en el hombre vamos a encontrar, fíjense, también la vejiga tiene cara anterior inferior, cara superior, cara posterior inferior. Acá en la cara posterior inferior está llegando esto que está en amarillo, que es ese que está en amarillo es el uréter, ¿sí? ¿Sí? Y después de en la cara posterior inferior con la anterior inferior está el cuello, y en el cuello, les voy a agrandar esto, ¿sí? Para que vean. Entonces acá están viendo el uréter, cómo llega. En la cara posterior inferior, anterior inferior, está en relación con el cuello de la vejiga, y en el cuello se origina también la uretra. Por debajo tenemos esto que ven acá, que es la próstata. Y entonces la uretra en el hombre tiene de 15 a 18 centímetros, tiene una porción prostática, una porción membranosa y una porción esponjosa, que va por el cuerpo esponjoso del pene. Y por encima de la próstata encontramos el conducto deferente, que es el que viene del testículo, y que se une a las vesículas seminales para formar un conducto, se denomina conducto eyaculador. Entonces, dentro de la vejiga, los genitales en el hombre, vamos a encontrar la próstata, y por encima y por detrás de la próstata encontramos el conducto deferente y las vesículas seminales. Y hacia atrás encontramos el recto también. ¿Y dónde se origina el recto? Esa es una pregunta que hacían siempre. En sacra 3. El colon pélvico en sacra 3 se continúa con el recto. Y el recto va del sacra 3 al orificio anal, ¿sí? De sacra 3 al orificio anal va el recto. Tiene 15 centímetros de longitud, 12 centímetros para la porción pelviana, que está en el espacio pelvisceral supraperitoneal, y hay una porción que atraviesa el esfínter externo del ano y el elevador del ano, y esa porción se denomina porción perineal o anal. Porción pelviana, 12 centímetros, la porción perineal o anal, 3 centímetros, ¿sí? Entonces ese es el recto. Entonces, estos elementos es lo que nosotros vamos a encontrar. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros? En la pelvis, masculina, ¿sí? Entonces esto, fíjense, acá está el pubis, acá está la vejiga, ¿sí? La próstata recontra agrandada, ahí está la próstata, fíjense, está recontra agrandada de tal manera que le estrecha. Las paredes de la vejiga están engrosadas, se denomina vejiga de lucha, porque hace mucha fuerza para orinar, ¿sí? Acá está el recto, ¿sí? Y este es el pene, ¿estamos? Ahí estaría el ano, ¿estamos? El ano es el pene. Bueno, entonces, lo que yo quiero que tengan en cuenta ustedes, que entonces sobre el diafragma pelviano principal, que es el elevador del ano y el coxigio, acá vamos a encontrar la vejiga, encontramos los genitales y acá encontramos el recto, ¿sí? Entonces, sobre
el diafragma pelviano principal, vamos a encontrar la vejiga, los genitales y el recto. Y a los lados encontramos los vasos ilíacos internos, que habíamos visto hoy, ¿sí? Ilíaco interno o hipogástrico. ¿Mm? Estos vasos ilíacos internos hipogástricos, donde encontramos la arteria, la vena, los linfáticos, ilíaco interno, ¿sí? Que encontramos a los lados en ese espacio peliovisceral subperitoneal. Ahora, los vasos ilíacos internos, estamos por debajo del peritoneo, ¿sí? Están rodeados de tejido conectivo denso y fibras musculares lisas. Entonces eso forma una estructura que se denomina vaina de la hipogástrica o vaina de la ilíaca interna. Es una vaina vascular que envuelve a la ilíaca interna y a sus ramas. ¿Y cuáles son sus ramas? Fíjense, esta va al ombligo umbilical. Si ustedes se imaginan su cuerpo, es fácil esto, fíjense. Adelante tenemos el ombligo umbilical. Detrás de las paredes que tenemos la vejiga vesical, la genital, que para la mujer que sería vaginal y uterina, para el hombre que sería prostática y vesículo deferencial, para la vesícula seminal y el conducto deferente. Entonces, tenemos la umbilical que va al ombligo, ¿sí? Esta es la vejiga. Si nosotros esto miramos atrás, fíjense, sería así. Adelante tenemos una fascia, se denomina umbilico prevesical, le dije recién. Esta sería la ilíaca interna, ¿sí? Y a los lados de la fascia umbilico prevesical va esta arteria, que es la umbilical, que va al ombligo. Pero esa umbilical va por los bordes laterales de esta fascia, que se denomina umbilico prevesical, pero permanece permeable, o sea, con luz solamente hasta el origen de esta arteria, que es la vesical superior. El resto se oblitera. O sea, normalmente había dos arterias umbilicales y una vena umbilical. El único lugar donde había dos arterias y una vena es en el cordón umbilical. Existen dos venas umbilicales y una vena umbilical. En el resto generalmente son dos venas y una arteria. El único lugar donde vemos anatómicamente dos arterias y una vena es en el ombligo, en el cordón umbilical. Pero esta parte de la arteria se oblitera, se cierra, se colapsa, se fibrosa, desaparece prácticamente, se transforma en un cordón fibroso, porque la umbilical es viable hasta el origen de la vesical superior. Después del origen de la vesical superior, esta parte se oblitera, ¿sí? Esa es la umbilical. Después las ramas vesicales que van a la vejiga. Después las ramas genitales, que dijimos que para la mujer es la vaginal y la uterina, para el hombre la prostática y la vesícula deferencial. Después está la rectal media. La rectal media. Recuerden que la rectal superior dijimos que es rama terminal. La rectal superior es rama terminal de la mesentérica inferior. La rectal media es rama ilíaca interna, ¿sí? Y la rectal inferior, que podemos ver, es rama de la pudenda interna, que es rama ilíaca interna. Entonces, estas arterias, ¿sí?, van dando ramitos que van a ir por delante y por detrás de los órganos. Por delante y por detrás de los órganos. O sea que el tejido conectivo denso y las fibras musculares lisas que la acompañan, van a acompañar también las ramificaciones anteriores y posteriores de las arterias, que se colocan entre las vísceras, ¿sí? Entre las vísceras, por delante y por detrás, por delante y por detrás. Entonces, esas arterias se colocan por detrás y por delante con el tejido conectivo, más los fondos de sacos peritoneales, que descendían hasta el suelo de la pelvis, forman estas tabiques transversales, ¿sí? Esos tabiques transversales. Pero primero, le quiero decir de que esta vaina de la hipogástrica, que es tejido conectivo denso y fibras musculares lisas, se condensa a los lados del recto, los genitales y la vejiga. Entonces, va a formar una fascia que se denomina sacro, recto, génito, vésico, púbico. Sacro, porque acá está el sacro, recto, génito, vésico, púbico. O sea, el tejido conectivo que acompaña los vasos, la ilíaca interna hipogástrica, la umbilical, la vesical, la genital y la rectal, cuando llega a la cara lateral del recto, los genitales y la vejiga, forman la fascia sacro, recto, génito, vésico, púbica. Sacro, recto, génito, vésico, púbica. Entonces, a los lados del recto, los genitales y la vejiga, tenemos una fascia que se denomina sacro, recto, génito, vésico, púbica. ¿Sí? Está abajo el peritoneo parietal inferior o pelviano. Entonces, nos forman dos tabiques parasagitales o anteroposteriores y anteroposteriores, ¿sí?
Estos tabiques parasagitales son esa fascia sacro-recto-genital, o sacro-recto-génito-vésico-púbico. Y eso nos divide el espacio que queda entre el peritoneo parietal inferior o pelviano y el diafragma pelviano principal, un espacio pelvivisceral subperitoneal medio o visceral, y dos espacios pelviviscerales subperitoneales laterales, o vasculares porque están los vasos ilíacos internos, o parietales porque están en relación con las paredes de la arteria. Esto es pelvis. La pelvis está dividida, entonces, por la fascia sacro-recto-genital en un espacio pelvis visceral subperitoneal medio y dos espacios pelvis viscerales subperitoneales laterales, o parietales, o vasculares. Pero el espacio pelvis visceral subperitoneal medio, a su vez, está dividido en celdas por la presencia de la vejiga, de los genitales y el recto. Por delante encontramos un espacio que se denomina parietal anterior, umbilico prevesical o parietal anterior. Por detrás de ese espacio umbilico prevesical o parietal anterior encontramos la celda vesical. Por detrás encontramos la celda genital. Y por detrás encontramos la celda rectal. ¿Sí? La celda rectal. Y por detrás un espacio parietal posterior o retrorrectal. Entonces tenemos dos espacios pelviviscerales subperitoneales parietales o laterales. Un anterior, pelvivisceral subperitoneal anterior, pelvivisceral subperitoneal retrorrectal o parietal posterior. Parietal anterior, parietal posterior. Entonces la presencia de la vejiga, de los genitales y el recto, más los tabiques parasagital y todo, y los fondos de sacos peritoneales y el peritoneo, todo que queda entre el peritoneo parietal inferior o pelviano y el suelo de la pelvis, van a formar celdas, celda vesical, celda genital, celda rectal, donde encontramos la vejiga, los genitales y el recto. ¿Sí? Entonces, esta celda que está acá es la celda vesical en la mujer, celda vesical en el hombre, ¿sí? Y lo que me había olvidado decirle, que ya le dije, pero que le repito, de que aquí quedan en la mujer dos fondos de saco, vesicuterino y vagino rectal, que en la nomenclatura internacional, recuerden que dice útero rectal, no sé cómo le dijeron, fíjense bien cómo le dicen en el teórico, o cómo le dijeron, ¿sí? Pero es Vagino rectal, dijo Romero. Ah, entonces sí, Romerito sí, Romerito dice vagino rectal, ¿sí? Es vagino rectal. Ese fondo vagino rectal, recuerden que van a escuchar, y yo le dije que lo van a escuchar de aquí por mucho tiempo, el fondo de saco de Douglas, ¿sí? Y hasta que implementaron el tema de la nomenclatura internacional, era cómo se denomina el fondo de saco de Douglas en la mujer, cómo se denomina el fondo de saco de Douglas en el hombre. En el fondo de saco de Douglas es la porción más declive de la cavidad peritoneal, es la porción más declive de la cavidad peritoneal, ¿sí? Que en la mujer es vagino rectal y en el hombre es vésico rectal. Vésico rectal. Fondo de saco de Douglas, que es vagino rectal y vésico rectal del hombre, ¿sí? La porción más declive de la cavidad peritoneal en la mujer, entonces, fondo de saco vagino rectal, en el hombre vésico rectal. El fondo de saco de Douglas, ¿sí? Acá hay cavidad peritoneal, que es la porción más declive de la cavidad peritoneal, el fondo de saco de Douglas, ¿sí? Cuando el Douglas le dije, cuando dice Douglas, no se observan contenido en el fondo de saco Douglas, o no se observan imágenes en el fondo de saco Douglas, o fondo de saco Douglas vacío, está todo bien, pero cuando dicen fondo de saco Douglas ocupado, ahí se pudrió todo. No sabemos qué es lo que hay dentro del abdomen, ¿sí? Ahí el abdomen se transforma en una, como dicen todos, en una caja de Pandora, ¿sí? No sabemos qué es lo que hay adentro. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver vejiga, ¿sí? Entonces la vejiga, tanto en el hombre como en la mujer, recuerden que la vejiga dijimos que tiene cara anterior, el órgano primero, la vejiga es el órgano en el cual se acumula la orina, en el intervalo de las micciones, ¿sí? Tiene cara anterior inferior, cara superior y cara posterior inferior. Cara anterior inferior, cara superior y cara posterior inferior. La cara anterior inferior de la vejiga es convexa y se adapta a la cara posterior de esta fascia, que es la fascia umbilico prevesical. La cara anterior inferior, tanto en el hombre como en la mujer, es convexa y se adapta a la concavidad de la cara posterior de la fascia umbilico prevesical, ¿sí? Esa es la cara anterior inferior.
Ahora vamos a ver vejiga, pero primero vamos a ver vejiga en mujer. Esta es la vejiga, esta es la cara superior de la vejiga en la mujer, es triangular. Acá, este es el diafragma pelviano principal, fíjense, acá sacamos la vagina, o sea que acá tendríamos la cavidad, la luz de la vagina, ¿sí? La luz de la vagina. Ya sacamos la vagina y vemos hacia adelante, sacamos el útero que está acostado sobre la cara superior de la vejiga, y acá vemos la vejiga. Sacamos el útero, vemos la cara superior de la vejiga. Este es la pared anterior del abdomen, el recto del abdomen y los tres músculos anchos en la pared lateral transverso, oblicuo interno y oblicuo externo. Transverso, oblicuo interno y oblicuo externo. Y acá el recto del abdomen. Entonces, este es la cara superior de la vejiga. La cara superior de la vejiga es triangular de base posterior. La base posterior sabemos nosotros que va a formar parte, acá se ve mejor, esta es la base posterior, ¿sí? Esa base posterior va a formar parte de esto que ven acá, que es el fondo de saco vésico-uterino. Fondo de saco vésico-uterino. ¿Sí? La base posterior forma parte del fondo de saco vésico-uterino. Y el vértice está unido al ombligo por un cordón fibroso que se denomina uraco. El vértice está unido al ombligo por un cordón fibroso que se denomina uraco. Los bordes laterales son redondeados. Esa cara superior de la vejiga en la mujer se relaciona con la cara anteroinferior del cuerpo del útero. ¿Sí? La cara superior se relaciona con la cara anteroinferior del cuerpo del útero. ¿Sí? Eso es la cara superior. Tiene forma triangular de base posterior, de vértice anterior. La base limita por delante el fondo del saco vésico-uterino. El vértice está unido al ombligo por un cordón fibroso que se denomina uraco. Los bordes laterales son redondeados. La cara superior se relaciona con la cara anteroinferior del cuerpo del útero. Después tenemos la cara posterior. Esta es la cara posterior, esta es la cara posterior, ahí tiene la cara superior y la cara posterior. En la cara posterior hasta el tercio superior está tapizado por peritoneo, que forma el fondo del saco vésico-uterino. Y por debajo hay una fascia, por debajo penetra el uréter primero. El uréter, fíjense. El uréter penetra entre la vagina y la cara posterior de la vejiga. ¿Sí? Entre la vagina y la cara posterior de la vejiga penetra el uréter. Esta es la porción visceral de la pelviana. Cuando penetran están a 4 centímetros de longitud uno de otro. Y cuando salen por dentro están a 2,5 centímetros. O sea que más o menos el uréter tiene una porción intraparietovesical de 7,5 milímetros aproximadamente, intraparietovesical de 7,5 milímetros. Y esa porción intraparietovesical, porque acá entra a 4 centímetros, y cuando sale dentro de la vejiga están a 2,5, o sea que perdieron 7,5 cada uno, a cada lado, no perdieron, sino que están dentro de la vejiga, dentro de las paredes de la vejiga. Eso es un mecanismo de defensa que tiene el organismo, porque cuando la vejiga se llena, esa misma orina comprime la porción intraparietovesical que está dentro de la pared. ¿Para qué? Para que la orina no vaya a los riñones nuevamente. No haga fuerza sobre los riñones, ¿sí? Porque va a ir dilatando el uréter, después va a dilatar todo lo que sea la pelvis, los cálices, después se llena de agua la médula renal, después se llena de agua la corteza renal donde están los glomérulos, ahí se comprimen los glomérulos y el paciente entra en insuficiencia renal crónica. Insuficiencia renal primera aguda, después crónica. Y eso por la compresión que se produce de los glomérulos. O sea que tiene una repercusión si no tenemos una porción intraparietovesical, como suele ocurrir de manera congénita, que algunos pacientes nacen sin la porción intraparietovesical y por ende van a comprimir los uréteres, ¿sí? No comprime los uréteres y la orina sube. En la cara posterior en el hombre, en la cara posterior en la mujer, entonces la cara superior es triangular, se relaciona con la cara anterior del
del útero, la cara anterior inferior. En la cara superior en el hombre acá le sacamos el peritoneo y vemos que los bordes laterales están atravesados por esto, que ven acá que es el conducto deferente. Y este conducto deferente va a abandonar este orificio, que es el orificio profundo del trayecto inguinal. Contornea por los bordes laterales de la vejiga, luego en la cara posterior inferior se une a las vesículas seminales. Al cuello, esta es la vesícula seminal, que está en relación con la cara posterior inferior. La vesícula seminal, fíjense, ¿dónde penetra el uréter? Recién le dije que el uréter en la mujer penetra entre la vagina y la vejiga. Ahora le digo que el uréter en el hombre penetra entre la vejiga y la vesícula seminal. Eso es importante porque hay una porción. Entonces acá el uréter penetra en la vejiga, entre la vagina y la vejiga, ¿sí? En la mujer. Y en el hombre penetra entre la vejiga y las vesículas seminales. La vesícula seminal tiene fondo, tiene cuerpo y tiene cuello. Y el cuello se une a este que es el conducto deferente y forma esto que se denomina conducto eyaculador. Y ese conducto eyaculador penetra en la base de la próstata y termina en la uretra prostática. Y esto es importante. Esto es importante y esto es pregunta de examen. Entonces, yo le voy a hacer acá esta parte de la vejiga, el cuello de la vejiga, y a los lados del cuello de la vejiga le voy a hacer ¿cómo es? A los lados del cuello de la vejiga le voy a hacer por debajo, digo, la próstata. Si nosotros tenemos el cuello de la vejiga así, y el cuello de la vejiga, abajo se continúa con la uretra prostática. Y a los lados tenemos la próstata, ¿sí? La próstata. Este es el cuello de la vejiga. En la pared posterior de la uretra prostática, esto es pregunta de examen, en la pared posterior de la uretra prostática, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar una elevación que se denomina colículo seminal, o tubérculo genital, porque ahí es donde embriológicamente se unen los conductos de Müller, que son los conductos que van a origen a los órganos genitales sexuales internos femeninos. Entonces este se denomina colículo seminal. Nosotros lo que hicimos acá, abrimos la uretra, ¿sí? Sacamos la parte anterior de la uretra prostática, ¿sí? Y en la pared posterior vemos una elevación, se denomina colículo seminal. En ese colículo seminal, en la parte media, hay un conducto, un orificio, que termina en fondo de saco. Y ese orificio que termina en fondo de saco se denomina utrículo prostático. Utrículo prostático. Y por fuera del utrículo prostático, ese utrículo prostático es el vestigio de lo que iba a ser la vagina. Un vestigio de lo que iba a ser la vagina. Y por fuera del utrículo prostático existen orificios, ¿sí? Y por eso... no. Sí, está bien. Y en ese orificio drenan los conductos eyaculadores. Me parece que tengo que agrandar más, ¿sí? Me parece que tengo que agrandar más. Voy a agrandar más para que vean mejor, ¿sí? Entonces vamos a hacerle más grande el utrículo prostático, el colículo seminal o utrículo prostático, ¿sí? También se denomina así. Acá encontramos el fondo de saco, ¿sí? Que es el utrículo prostático, colículo seminal. Y acá a los lados encontramos un orificio. Y por ese orificio drenan los conductos eyaculadores. Esta es una elevación, se denomina colículo seminal o verum montanum. Colículo seminal o verum montanum, así lo van a ver, ¿sí? En la nomenclatura francesa es verum montanum. En la nomenclatura internacional es colículo seminal. Ahí encontramos el utrículo prostático, que es el vestigio de lo que va a ser la vagina, y a los lados la desembocadura de los conductos eyaculadores. Entonces, si ustedes van nuevamente vamos al Power, vamos a ver que esos conductos eyaculadores se forman por la porción terminal del conducto deferente con el cuello de la vesícula seminal. La porción terminal del conducto deferente con el cuello de la vesícula seminal forma el conducto eyaculador, y ese conducto eyaculador penetra en la próstata y termina en la pared posterior de la uretra prostática, a nivel del verum montanum o colículo seminal. Pero entre esta elevación que es el verum montanum, ¿sí? La elevación que es el verum montanum, y el colículo seminal, ahí existen unos pequeños orificios
Y por ese orificio van a drenar las glándulas prostáticas. Por ese orificio van a drenar las glándulas prostáticas, ¿sí? La glándula prostática. O sea, la próstata es una glándula que le aporta al semen fructosa y fosfatasa ácida. Y la fructosa es para alimentar a los espermatozoides mientras estén, para que conserven un periodo de vida de 72 horas aproximadamente. Y la fosfatasa ácida hace que se licúe el semen cuando llega a la parte superior de la vagina. Cuando llega a este nivel, actúa la fosfatasa ácida, entonces hace que se licúe el semen, se haga más líquido, y entonces los espermatozoides adquieren mayor movilidad para poder ascender por el orificio cervical externo, por por dentro del endocervi, por el endometrio, y ascienden, ¿sí? Para fecundar al ovocito, si encuentra por ahí algún ovocito. Entonces, esto es pregunta de examen, ¿sí? En la cara posterior de la uretra prostática encontramos el colículo seminal ovaromontano. Y en ese colículo seminal ovaromontano, en la parte media está el utrículo prostático, que es una estructura en fondo de saco, ¿sí? Que es el vestigio de lo que iba a ser la vagina, y a los lados encontramos el orificio por donde drenan los conductos eyaculadores, ¿sí? Los conductos eyaculadores. Esa es la vejiga. Decía, la vejiga es el órgano en el cual se acumula la orina en el intervalo de las micciones. Está situado en el espacio pelvovisceral subperitoneal medio, en la celda genital. Tiene cara anterior inferior, cara superior y cara posterior inferior, ¿sí? La cara anterior inferior se relaciona con la fascia umbilicovertical. La cara posterior superior se relaciona con el cuerpo del útero en la mujer y con el colon pélvico en el hombre. La cara posterior inferior se relaciona con el fondo de saco vésico-uterino en la mujer y la fascia vésico-vaginal que le separa de la cara anterior inferior la pared anterior de la vagina. Y en esa cara posterior inferior recibe los uretres. Mientras que en el hombre la cara anterior inferior también se relaciona con la cara posterior de la aponeurosis umbilicovertical. La cara superior se relaciona con el colon pélvico y la cara posterior inferior se relaciona con el fondo del saco vésico-rectal, y más hacia abajo, en la parte superior se relaciona con ¿qué? Y se relaciona con la terminación del conducto deferente, la terminación del uréter y las vesículas seminales. Hacia abajo y hacia arriba se relaciona con el fondo del saco de Douglas. Y más debajo de esto se relaciona con la próstata, sobre todo a nivel del cuello de la vejiga, ¿sí? La uretra en la mujer tiene dos porciones, se recuerden, una porción pelviana y una porción perineal. Una porción pelviana y una porción perineal, y tiene 3 centímetros de longitud. ¿Y desemboca ¿dónde? En el vestíbulo de la vulva. ¿Qué es el vestíbulo de la vulva? El espacio que queda entre ambos, la cara medial de ambos labios menores, ¿sí? Por dentro de los labios menores encontramos el vestíbulo de la vulva. Y en el vestíbulo de la vulva, entonces, va a drenar por delante de la vagina, va a drenar la uretra femenina. Y en el hombre, la uretra tiene una porción prostática, una porción membranosa y una porción esponjosa o peniana. También en la porción prostática y membranosa se denomina uretra fija, y la porción de la uretra peniana o esponjosa se denomina también uretra móvil, ¿sí? En los accidentes de tránsito, generalmente se corta ahí. Cuando se chocan de frente, se corta ahí. Bueno. La vejiga está irrigado por los ramos, por la arteria vesical superior. La vesical superior dijimos que era rama de ¿quién? De la umbilical, ¿sí? La cara superior de la vejiga está irrigado por la vesical superior, rama de la umbilical. Mientras que la cara anterior inferior de la vejiga está irrigado por ramos vesical de la pudenda interna y la vesical rama de la ilíaca interna. Dijimos que la ilíaca interna, hoy dijimos que era la arteria vesical, ¿sí? Esta rama vesical de la ilíaca interna también irriga la cara anterior inferior. Entonces, la cara superior, ramo vesical de la umbilical, la cara anterior, ramo vesical de la vesical de la ilíaca interna, y ramo vesical de la pudenda interna. Y la cara posterior inferior
¿Por qué está irrigado? En la mujer está irrigado por la uterina y la vaginal. Y en el hombre está irrigado por la prostática y la vesícula deferencial y la rectal media. ¿Sí? Creo que lo único que tenemos de más en la mujer es la arteria hemorroidal media, la rectal media que irriga la. Entonces, la cara superior vesical, rama de la ilíaca de la umbilical. La anterior inferior por ramo vesical de la ilíaca interna y ramo vesical de la pudenda interna. Y la posterior inferior en la mujer por ramo vesical de la uterina y de la vaginal. Y en el hombre por ramo vesical de la vesículo deferencial y de la prostática y la hemorroidal media. La inervación son ramos deferentes del plexo hipogástrico. El drenaje venoso de la vesical, ¿dónde lo va a realizar? En la ilíaca interna, en la arteria ilíaca interna o hipogástrica. En la ilíaca interna o hipogástrica. Bueno, ahí vimos vejiga, nos faltaría genitales femeninos más que nada. Bueno, che, me cansé. Espero que hayan aprovechado un poco esto. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se aburrieron? Yo recién me estoy cansando. Muy bien, Pitu. ¿Se entendió? Sí. Se Y bueno, entendió. ¿se entendió? Bueno, cortamos aquí entonces. Estamos en contacto, sí. Si llueve en la tarde, hacemos otra virtual, ¿sí? Pero pónganse de acuerdo antes, una hora y media antes, ¿sí? A ver si quieren hacer virtual, la gente del Chaco, o quiere hacer presencial. ¿Estamos? Pero pónganse con tiempo. Pónganse de acuerdo con tiempo. No me pregunten a mí porque yo no dependo de. Yo siempre le dejé a los chicos del Chaco que decían, porque si hay uno del Chaco que me viene, ya fue. Tengo que dar clase. Uno del Chaco, uno de San Luis del Palmar, uno de la zona acá aledaña, que a veces vienen de lejos, ¿sí? ¿No? A veces no le preguntan lo que vienen en el centro, porque en el centro es fácil, porque si tengo auto, mucho mejor. Yo podría ir, me voy, porque tengo auto, pero el que no tiene auto, ¿qué? Ese es el tema. Y yo tenía ganas de irme, pues ya tenía todo, ya puse el auto en marcha, todo ya para irme. Pero después dije, no, como, y llovía torrencialmente acá, no. Así que bueno, estamos en contacto, ¿sí? Que sigan bien. Vale, Vámonos, Pitu, gracias. Bueno, Pitu, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.